Buenas, shalom amados hermanos. Hoy vamos a hablar sobre el Salmo 18. Y todo viene porque yo estaba orando con este salmo y el Padre me habló como si me hiciese ver en este salmo a Yeshua y también a nosotros. Y como Él poniéndose en nuestro lugar. Ya sé que el salmo es del rey David, pero exactamente por eso mismo digo que David en la escritura muchas veces pone David, pero sabéis que se interpreta por Yeshua. Vale, ahora quiero decir, este salmo yo estaba orando con él y el Padre pues me hizo ver esto. Y no solo ahí, sino que yo pues no lo compartí en el momento, yo esperé a ver si él me quería hablar algo. Pues en sueño él me ha hablado sobre el Salmo 18, como confirmándome que sí, que ese expresar, ese sentir, que lo compartiese, ¿no? Que a pesar de que yo sentía que no era algo de gran cosa para yo compartirlo como algo de una palabra, él me mostró en el sueño que incluso va a ayudar a personas a sentirse ahí, a sentir como que Yeshua entiende lo que están viviendo, lo que están pasando. Y si hay algo que me gusta mucho, pues es ayudar a las personas, ayudar a mis hermanos, saber que les puede ayudar a ver que no están solos, pues entonces lo voy a compartir. No solo eso, también me habló del Salmo 42, de ese ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Y me explicó algo que yo no había entendido. Y yo lo leo ahora y lo veo muy claro, pero no lo había entendido y me lo explicó en el mismo sueño. Ahora, esto lo vamos a dejar para otro día, el ciervo que brama, ¿vale? Pero que sepáis que va incluido todo en el mismo sueño que él me habló y me habló del pueblo. Pero no lo vamos a hacer hoy. Hoy vamos a centrarnos en el Salmo 18. Vamos a leerlo primero, luego voy a hablar un poco, porque es que son muchas cosas y no quiero que se alargue tampoco mucho. Quiero que entendáis lo que él quiere decirnos y quiero compartirlo. Entonces lo vamos a leer y vamos a hablar un poco, unas partes. Salmo 18. Como veis aquí, yo lo voy a leer de la Reina Valera, que es la Biblia que tengo, ¿vale? En mano. Y aquí se le llama, en la Reina Valera, acción de gracias por la victoria, ¿vale? Muy importante eso, porque Él es el que nos da la victoria. Y dice al músico principal, Salmo de David, recordad, como si fuese Yeshua, pero también David y también nosotros, esas tres personas, en el uso de las tres partes. Y ahora lo vais a entender, porque tiene como un significado de la historia de David, un significado del Mesías y un significado espiritual, las tres formas. Dice, siervo de Yahweh, el cual dirigió a Yahweh las palabras de este cántico, alabanza, cántico, para que veáis que una oración con cántico, un agradecimiento. Cántico el día que le libró Yahweh de la mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Esos enemigos y esos que siempre nos están haciendo la guerra. Y pues primero se le hicieron a Yeshua. Salmo 18, vamos a leer. Te amo, oh Yahweh, fortaleza mía, Yahweh, roca mía y castillo mío y mi libertador. Elohim mío, Elí, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Yahweh, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Yahweh y clamé a mi Elohim. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia. Sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Yahweh, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Yahweh, por el soplo
del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Yahweh fue mi apoyo, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Yahweh me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Yahweh y no me aparté impíamente de mi Elohim, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Yahweh conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Yahweh, mi Elohim, alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Elohim asaltaré muros. En cuanto a Elohim, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Yahweh. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Elohim sino solo Yahweh? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Elohim? Elohim es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aun a Yahweh, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, y los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió, al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Yahweh y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Elohim de mi salvación, de mi Yeshua. El Elohim que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Yahweh, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Amén. Vale, vamos directamente al verso 8. Dice, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones encendidos, carbones fueron por él encendidos. Él es amor, sí, él es amor, pero también es fuego consumidor. Es fuego consumidor y él pronuncia palabra en el espíritu. Y él hace consumir a aquellos impíos de la tierra. Esto tiene que ver, de hecho, con un sueño que tuve donde él se enojaba y hacía venganza contra los enemigos, aquellos que intentaban destruir el templo de Elohim. Y hoy en día, ¿cuál es el templo de Elohim? Nosotros somos templo de Elohim. Intentaban dañar su templo, hacer idolatría, jugar a la apostasía. Y él se enojaba, se indignaba, hacía venganza en contra de los enemigos. Y realmente esto va a suceder, él va a aprender su justicia y también nosotros seremos encendidos por el fuego del Espíritu, porque yo en ese sueño sentía su indignación. Yo quería en el sueño que él trajese esos justos juicios. Yo decía, yo quiero que mi Elohim haga justicia y que les haga callar y les dé un escarmiento por lo que están haciendo. Y realmente yo sentía ese enojo. Justo vi eso, vi el enojo, el indignarse de él por la maldad que había en el mundo, ¿no? Y este verso 8 tiene que ver con los 7 versos anteriores. Le amamos, nos fortalecemos en él, entonces entramos al refugio de su brazo. Le amamos, guardamos sus mandamientos. Entonces somos limpios de manos,
y nos premia conforme a la justicia. ¿Qué es justicia? Pues nosotros no podemos hacer justicia, es su palabra. Al hacer su palabra nosotros estamos haciendo justicia y eso es lo que Él quiere, justicia y misericordia. Y es así como la podemos hacer, no es por mano, es interior, es algo que nosotros debemos de hacer. Oímos, leemos la palabra y tenemos que hacerlo. Yo en el sueño no hacía nada de hacer daño a alguien. Yo lo que hacía era orar, yo quería que él hiciese lo que tuviese que hacer, porque yo sentía que eso era malo lo que estaban haciendo y me indignaba, yo sentía su enojo. Y yo veía vapor, yo veía ese humo, como el humo de su nariz o el fuego de su boca, ese fuego consumidor. Entonces vamos al refugio de sus brazos y Él es digno de ser alabado. A Él clamamos pidiendo perdón e intercedemos aún a favor de los que nos hacen el mal. Pero ahí unos pues serán avergonzados porque Él no va a salvar a aquellos que aun sabiendo lo que deben de hacer no hacen, no quieren ser salvos. Él nos va a nosotros a salvar de los enemigos que al hacerse enemigos nuestros se hacen enemigos de Elohim. El que nos aborrece, aborrece también a Adonai, dice la palabra. No son diferentes de aquellos que dañaron a Yeshua. Por eso quiero que veáis aquí a Yeshua. Aunque nos traten de dañar y nos rodeen para mal, Él es nuestro defensor y eso lo dice este mismo salmo. Quiero que veáis este salmo como el mismo Yeshua hablando. También ponernos en situación porque lo que nosotros pasamos, Él también lo pasó. Vamos a ver los versos que continúan del 8 en adelante. Porque habla de las pruebas, del juicio justo, de la reprensión. Y ahí Él nos ayuda a salir de las muchas aguas de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, sobre todas las naciones. Pero para entender todo esto nos vamos al verso 6 que dice: en mi angustia yo invoqué a Yahweh y clamé a mi Elohim, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Ahí, esa es la justicia. ¿Nosotros qué hacemos? Pues conforme a su palabra, oramos, y Él recuerda sus promesas. Él ve que eso es justicia según su palabra, según lo que Él mismo ha decretado, y actúa en justicia y a favor nuestro. Por eso aquí, a partir del 6, pues empieza a hablar de lo que Él ha hecho. La tierra fue conmovida y Él trajo lo que trajo por el resplandor de su presencia. Sus nubes pasaron y tronó en los cielos Yahweh, y el Altísimo dio su voz. O sea, como que decretó, porque con su boca Él es fuego consumidor también. Dice: y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Y dice también, verso 15, en la parte de abajo dice: a tu reprensión, oh Yahweh, por el soplo del aliento de tu nariz. Y ahí nos dice: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Ahora, quiero decir, Él nos va a proteger, Él nos va a ayudar, y no que no pasaremos por ahí, sino que lo que Él va a hacer es que nos va a ayudar, pero no que vamos a ser sacados en un arrebatamiento antes de la tribulación. No, no, no. Después de la tribulación de aquellos días, entonces, eso dice la palabra. Y Él nos va a ayudar en las pruebas, nos va a sacar de las muchas aguas para que no estemos ahí ahogándonos. Él nos va a dar la salida. Nos va a ayudar para que no seamos destruidos. Verso 17, me libró de mi poderoso enemigo y los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Ahora verso del 18 al 19, que os va a recordar a Yeshua y también a nuestros propios padecimientos. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Yahweh fue mi apoyo, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Vamos al verso del 20 al 24. Hermanos y hermanas, aquí habla de ser limpio de caminar, aborreciendo y rechazando todo pecado y maldad. Yeshua fue puro, sin mancha, pero nosotros debemos de aprender de sus consejos, como dice aquí, y guardarlos, guardándonos así del pecado y de la maldad. Recordemos, Yahweh me ha premiado conforme a mi justicia. ¿Qué justicia? He hecho la palabra. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque he hecho misericordia. No he guardado rencor, sino que he amado, como Él me ha enseñado que ame, aunque mi enemigo ame. Porque yo he guardado los caminos de Yahweh y no me aparté impíamente de mi Elohim, no me aparté impíamente para hacer lo malo, yo proseguí en el caminar, aun cuando me dañaron, cuando me asaltaron en el día de mi quebranto, yo clamé a Él, Él fue mi apoyo, me hizo
andar espaciosamente, me hizo pequeñito, me hizo humilde, me disminuyó, me hizo, me deshilachó, como dice, para entrar por el ojo de la aguja. Así. Nosotros entramos por ese ojo de la aguja, siéndonos desmenuzados, o sea, siendo humildes, haciéndonos humillar. ¿Y cómo se hace eso? Pues simplemente Él lo hace en el Espíritu, pasándonos por pruebas, por aflicciones, hasta que vemos que no somos nada. Y entonces Él me hace pequeñito y me saca al lugar espacioso. Me libra porque se agrada de mí. ¿Por qué? Porque yo no me aparté de Él limpiamente. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos para aquellos que lo niegan y que lo rechazan. Y este es el mismo Yeshua hablando, porque Él hizo esto y dijo, lo que habéis visto en mí, hacedlo. Fui recto para con Él y me he guardado de mi maldad. Yeshua era puro, era sin mancha, era sin pecado. Pero nosotros tenemos que tomar ejemplo, porque el rey David, siendo hombre, él trató de hacer lo bueno, con sus faltas, con su pecado, con sus problemas, pero él batalló y cuando se le presentaba el pecado, él rápido se avergonzaba, se humillaba, se arrepentía, cambiaba y decía, no puede ser esto más, y pedía perdón. No hay mucho así, porque hoy, cuando se habla del pecado, la persona tiende a enojarse, a decir, no, pero yo soy. Se aparta impíamente de Elohim, porque cuando amamos a Elohim y sabemos que hay un pecado, lo que tratamos es de aborrecerlo y rechazarlo, no de enaltecernos y decir yo estoy limpio, no hay nadie limpio, nos estamos limpiando. Limpiamente se anda cuando se anda, dice, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Se anda limpiamente cuando se guarda el camino, exactamente así, pero hay que guardarlo, no un día, no, porque como dice la palabra, el justo que se aparte de su justo camino, no se le será recordado lo justo que hizo. ¿Entendéis? Si haces algo malo, no se te va a tener en cuenta lo bueno que hiciste. Has hecho algo malo y el pecado es pecado. En pequeña cantidad o en mucha cantidad es pecado. Y el pecado es transgredir la ley, los mandamientos, los estatutos, la Torá, la palabra, el consejo que Él nos da. Y si Él nos dice, cuando se te presenta el pecado es para limpiarte, ahora haz caso y obedece a la palabra que te doy, no es para enaltecerse, es para hacer lo que Él nos dice. Y dice, fui recto para con Él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Yahweh conforme a mi justicia. No tenemos justicia propia, se refiere a la palabra. Conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista, en la manera que nosotros obramos, porque no es con cosas físicas, sino con la manera en la que obramos. Ahora vamos a pasar de los versos del 25 al 26, porque Él es justo, con todo Él mantiene la justicia y no es favorable al pecado. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Aquí nos dice todo lo anterior. Verso 27. Él trae la justicia, un pueblo que desde el principio ha sido dañado, afligido. Que dice, porque tú salvarás al pueblo afligido. Y humillarás los ojos altivos. ¿Sí? Porque eso es lo que se ve hoy. Mucha altivez. Mucha. Verso 28. Él con su Santo Espíritu nos enciende, nos hace lámpara y Él alumbra nuestras tinieblas. Fijaos que Él es nuestra fuerza y nuestra defensa. De ahí en adelante el verso 29 al 30. Pero vamos a empezar desde el 28. Tú encenderás mi lámpara. Él es el que nos enciende, la luz de Yeshua en nosotros. Al igual que Elohim encendió a Yeshua para que sus obras dieran testimonio de quién Él era y de dónde venía. Tú encenderás mi lámpara, Yahweh, mi Elohim alumbrará mis tinieblas. Yeshua era perfecto, pero aquí nos da el ejemplo. Contigo desbarataré ejércitos, verso 29, y con mi Elohim asaltaré muros. Verso 30. En cuanto a Elohim, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Yahweh, escudo es a todos los que en él esperan. ¿Veis lo que dice el verso 18 y 19? Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Yahweh fue mi apoyo, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. ¿Por qué? Porque yo hice lo recto, verso del 20 al 24, porque fui misericordioso, fui recto y fui limpio. No me aparté impíamente para hacer mi voluntad, sino que esperé en Él. Clamé a Él, verso 6, en mi angustia invoqué a Yahweh, clamé a mi Elohim y Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Yeshua, ¿qué hacía? Yeshua se iba en contra, golpeaba. No, Yeshua no hacía eso. Yeshua sabía dónde estaba la justicia, que estaba en el Padre. Y realmente Él fue justificado y justificó a muchos. ¿Por qué fue justificado? Porque Él era justo.
porque él no tenía pecado, porque él no tenía mancha. Y ese siervo justo y fiel nos justificó a todos nosotros. Porque la oración de un justo puede mucho. Y él oraba por su pueblo. Y él mismo dijo, Padre, te ruego por esto y por los que han de venir después de esto. Y a través de ellos también que vinimos. ¿Y ellos de dónde vinieron? De él. Pues ese es el ejemplo. El gran ejemplo y la gran misericordia del Padre. Darnos a Yeshua, la salvación. Escudo es a todos los que en él esperan. Seguimos el camino, nos dañan, pero nosotros, ¿qué hacemos? Él es nuestro apoyo. Sabemos que la justicia viene de él. Y que el enemigo, como dice aquí del verso 7 al verso 15, él es quien hace la justicia. Y él es quien va a hacer justicia en contra de los enemigos que le enojan, faltándole al respeto y apartándose impíamente. Verso 31. Porque ¿quién es Elohim sino solo Yahweh? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Elohim? Verso 31. Él es el poderoso, nuestra fuerza, la roca de nuestra salvación. Él es quien nos ciñe de poder. Nosotros en sí no tenemos nada. Quien hace perfecto nuestro camino, porque nosotros somos los que caminamos perfectamente. Nosotros somos los que hacemos la justicia. No, es su palabra realmente, es Él. Y nosotros lo que hacemos es obedecer. Él hace nuestro camino perfecto porque Él nos corrige. Y ahí está la importancia de ser corregido. El verso 32 nos dice que Él nos limpia, nos corrige, nos enseña, nos instruye. Y Él da alegría a nuestro paso, da espacio para darnos paz. Verso 33, que dice, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Verso 34 nos habla aquí, del verso 34 al 42, de que su palabra, su espíritu, que nos llevan a victoria, es Yeshua que está hablando aquí y nos dice, yo vencí y os hice vencedores. Vamos a leerlo. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mi brazo el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Yeshua es nuestra esperanza. Tu diestra me sustentó. Y tu benignidad me ha engrandecido. Diestra, Yeshua es la diestra, la yod del Padre, la justicia del Padre. Y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Y aquí, ¿qué habla? Yeshua. Yeshua, nosotros lo que hacemos, la justicia que hacemos, es su palabra y es esperar en Él. Pero Él dice que va a alcanzar a los enemigos, los va a acabar. Los herí de modo que no se levantasen. ¿Con qué? Con la palabra de su boca. Porque tiene, dice el verso 7, humo subió de su nariz, verso 8, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Verso 39, seguimos. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Porque Yeshua ha sido, cuando él fue así menospreciado y fue humillado, fue enaltecido por el Padre. Y humillando el Padre a sus enemigos, los puso debajo de él. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase. Aun a Yahweh, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Realmente, fijaos, los eché fuera como lodo de las calles. Esos no van a entrar, esos no van a pasar. Verso del 43 al 45, igual Yeshua, pero nos dice que nos pondrá palabra en nuestra boca y que nadie podrá contradecirla. Igual, él pasó. Mira, me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí, me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Verso 46, porque Él es digno de gloria, por su bondad, porque le amamos, porque Él nos ha enseñado a amar. Realmente es así, nosotros amamos porque Él nos ha enseñado a amar. Viva Yahweh, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Elohim de mi salvación, de mi Yeshua. Quiero que recordéis algo. Yeshua la piedra del ángulo, y conforme a cómo se estableció esa piedra, se ponen las demás, ¿verdad? Yeshua es la cabeza. Nosotros, según la cabeza, debemos de actuar. Verso del 47 al 48. Hizo así con Yeshua y él hará esto y levantará restaurado a su pueblo por encima de los enemigos. Porque dice el verso, el Elohim que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí.
el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Lo hizo con Yeshua y lo hará con nosotros. Lo ha hecho con Yeshua. Es que realmente esto está aquí y lo va a hacer. Él va a dar cumplimiento a su palabra. Verso 49 al 50. Esta es la parte que completa el Salmo. La alabanza, y así Yeshua, que hizo frente a todos dando ejemplo de que la verdad es la que tenemos que proclamar. Verso 49 al 50. O verso 49 y 50 son los que declaran esto, porque el verso 50, él da el triunfo al rey, haciendo misericordia a Yeshua, al ungido, porque lo ungió, a David, porque es que es David, es decir, Yeshua, y a su descendencia, o sea, es lo mismo, de David sería Yeshua, de Yeshua nosotros, para siempre. Leemos, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Yahweh, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre, a Yeshua y a su descendencia para siempre. Aquí está la justicia del Padre y esta es la victoria. Que somos más que vencedores por aquel que todo lo ha vencido, porque Él es quien da la victoria. Suya es, Él venció y nos hace vencedores a nosotros, desde ya. Y Él me lo dio en una alabanza. En una alabanza me dijo, levántate, porque decía así la alabanza, levántate, Elohim me ha dicho que te diga, que te levantes, que dejes de llorar, que ya te he dado la victoria. Amén. Aquí os dejo la alabanza, que me parece muy importante. Bendiciones de nuestro Padre Santo. Shalom.